Nunca imaginé que el hombre encerrado en la oficina era un doctor millonario. La puerta de su despacho estaba entreabierta, y a través de la rendija, el olor a desinfectante y medicinas daba pie a las suposiciones más inquietantes. Solo lo vi un par de veces, siempre con su bata blanca, que aunque arrugada, no podía ocultar la elegancia de su figura imponente. ¿Quién era realmente aquel hombre, cuyo nombre resonaba en murmullos y cuya presencia parecía prometer tanto y al mismo tiempo encerrar tanto misterio? Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La sala de espera estaba llena de gente, rostros pálidos y cansados. Aquel día, las luces parpadeaban, y un silencio pesado se había adueñado del lugar. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando escuché a dos mujeres comentar sobre el doctor. ¿A qué no sabes que ha hecho una fortuna en acciones de medicina? Dicen que nunca está lejos de algún escándalo. Mis manos comenzaron a temblar, la curiosidad apretaba mi pecho. Afuera, una tormenta de verano rugía con una fuerza inusitada, pero dentro de la clínica, solo el sonido de un reloj marcando el tiempo por cada segundo que pasaba. La tensión combinada con el sonido lejano de los truenos creaba un ambiente casi surrealista. Miré a mi alrededor, buscando respuestas. Cada una de esas miradas reflejaba miedo, esperanza y un deseo ardiente de sanar. Cuando finalmente me llamaron, el corazón me latía desbocado. Entré en su oficina y la atmósfera cambió. Los estantes estaban llenos de premios y diplomas, cada uno más impresionante que el anterior. Su mirada profunda, oscura como una tormenta, parecía atravesarme. ¿Por qué has venido?, preguntó, y su voz resonó en mis oídos como un eco disfrazado de preocupación. No sabía si debía hablar de mi dolor o de las voces que resonaban sobre él, y justo cuando pensaba que todo terminaría, me lanzó una bomba: este lugar, los pacientes, todo es parte de un juego más grande. No estoy aquí solo para sanar. También busco algo mucho más valioso. Mi mundo se detuvo. ¿Qué significaba eso? Su expresión era seria, como una amenaza velada. El aire de su oficina se volvió denso y complicado. La adrenalina corría por mis venas. En ese momento, un golpe fortuito en la ventana me hizo sobresaltar. La cortina ondeó, dejando entrever fugaces sombras del exterior. El doctor movió la mirada a la ventana, como si algo lo llamara. Y ahí estaba yo, atrapada entre la curiosidad y el miedo, sintiendo el sudor frío recorrer mi frente. No sabía si estaba a punto de descubrir un secreto que cambiaría mi vida o si estaba a punto de abrir una caja de Pandora que nunca debí tocar. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desinscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene, y mientras estés ahí, dale un buen golpe al botón de me gusta, de verdad me ayuda con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. El viento aullaba furiosamente afuera, y los ecos de la tormenta parecían colarse por las paredes de la oficina del doctor. Mi mente giraba como un torbellino, incapaz de desentrañar el significado de sus palabras. Un juego más grande, repetí en silencio, tratando de dar sentido a lo que parecía la pieza clave de un rompecabezas que nunca había querido armar. Estaba en posición de vulnerabilidad, él lo sabía. La manera en que me observaba era intensa, casi investigativa, como si cada parpadeo mío revelara capas más profundas de mi ser. ¿A qué te refieres?, pregunté, mi voz saliendo más temblorosa de lo que pretendía. La pregunta quedó en el aire, flotando entre nosotros como una nube de tormenta en un cielo cargado. Entonces, el doctor se movió despacio, su mirada tambaleándose entre la ventana y mi rostro. La medicina, la fama, el dinero, todo es un juego de poder, dijo, su voz grave cargada de ironía y desafío. Lo que realmente busco son respuestas. He hecho cosas de las que no estoy orgulloso. Pero a veces,
volver a lo básico, a lo que realmente importa, es el primer paso para expiar todo lo anterior. La revelación me anotaba hilos de curiosidad y temor a la vez. ¿Qué tipo de respuestas había estado buscando? La tormenta seguía rugiendo, sumando una atmósfera de urgencia a la conversación. Para este hombre, el acto de sanar parecía encerrar algo más que el deseo de aliviar el sufrimiento de los demás, se estaba profundizando hacia lo desconocido, lo oculto. Te lo advierto, continuó, su voz ahora más suave, casi con un tono de súplica. En este campo, lo que vemos nunca es lo que parece. Hay muchas sombras en esta clínica, y correr el riesgo de perderse en ellas es elevado. Te lo digo porque me preocupas. Aquel fragmento de compasión desgarró un poco la coraza de mi miedo. En medio de la tormenta, había una chispa de humanidad en su mirada. Algo dentro de mí sintió un eco, su lucha posiblemente no era tan diferente a la mía. El deseo de entender, de encontrar un sentido en medio del caos. Podía sentir una conexión, quizás una pequeña luz en medio de la oscuridad. ¿Y qué me dices de ti? ¿Qué estás buscando? Le pregunté, incapaz de sostener el peso de mis propias inseguridades. Para mi sorpresa, una sombra de tristeza cruzó su rostro. Busco redención, confesó. Pero los secretos tienen un costo, y a veces, estoy dispuesto a pagarlo. El sonido del trueno resonó en la lejanía, y por un segundo, un silencio pesado se cernió entre nosotros. A pesar del peligro latente que comenzaba a revelarse, había algo cautivador en su vulnerabilidad. Sin embargo, antes de que pudiera formular otra pregunta, el sonido de una puerta al final del pasillo resonó y un hombre entró en la oficina sin llamar. Su presencia era dominante, con una expresión que cargaba con la frustración de haber perdido la paciencia. Doctor, necesitamos hablar. Es urgente, interrumpió, dejando a ambos en un punto tenso y crítico. El doctor se volvió hacia mí, una mirada de disculpa y temor cruzando su rostro. Esto no ha terminado, susurró, justo antes de que la puerta se cerrara detrás de él, llevándose consigo lo poco que había comenzado a entender. Momentos después, la tormenta exterior pareció intensificarse, pero en mi interior, un torrente de emociones se agolpaba, confusión, apego, revelaciones que apenas comenzaba a asimilar. La incertidumbre abrumó mi mente y, mientras esperábamos la próxima tormenta, comprendí que mi presencia en esa clínica podría haber desatado un ciclo incontrolable de descubrimientos que ni él ni yo podríamos detener. Me quedé allí, sintiendo como mi corazón se acelera nuevamente, consciente de que estaba al borde de una verdad desgarradora que no solo cambiaría mi vida, sino que podría atar a cada uno de esos rostros pálidos en la sala de espera, vidas entrelazadas por secretos y anhelos compartidos. El eco del paso del hombre interrumpido resonaba en mis oídos, dejando claro que había más en juego aquí de lo que imaginaba. ¿Hasta dónde estaba? ¿Dispuesta a llegar para encontrar las respuestas que buscaba? La tormenta que me aguardaba parecía solo el principio. El tiempo pasó lentamente, cada segundo parecía un eco de la tormenta que seguía azotando el mundo exterior. La fría luz fluorescente iluminaba la oficina, pero a medida que la tensión se alzaba, parecía más bien un túnel hacia la claustrofobia. Una brisa helada se filtró por la rendija de la ventana, empeñándose en recordarme que estaba, de alguna manera, atrapada en medio de esta tempestad emocional y física. Con la cena servida en la sala de espera que se sentía tan lejana, decidí dar un paso hacia la puerta, ansiosa por sacar la cabeza y entender lo que realmente sucedía más allá de esas paredes. Pero cuando la abrí, el pasillo se veía como un laberinto de incerteza, lleno de susurros que se desvanecían antes de que pudiera entender sus significados. Antes de poder decidirme a avanzar, escuché risas provenientes de una habitación. Sonidos que parecían una anacronía en el contexto sombrío, llenando el aire con una extraña mezcla de alegría y melancolía. El impulso de descubrir su origen fue más fuerte que mi temor, así que me acerqué, cautelosa, asomándome a la puerta entreabierta. Allí, en el interior, vi a un grupo de médicos y enfermeras reunidos, riendo y compartiendo anécdotas. El doctor no estaba presente, pero la atmósfera allí era de camaradería.
Fue un instante de calidez en medio de la tormenta, donde se podía ver cómo, a pesar de la carga de sus profesiones, había un deseo profundo de conectar y aportar un rayo de luz en el día a día de las vidas que tocaban. Pero mi fascinación se tornó inquietud cuando noté que una mujer en particular, con cabello rizado y ojos centelleantes, parecía tener una conexión especial con cada uno de ellos, especialmente con un médico más joven que se mantenía a su lado. Había en su interacción algo cargado de tensión, una chispa que parecía brotar del aire mismo. ¿Era posible que estas conexiones fueran más que amistades? Mi corazón se comprimió al imaginar que esas relaciones ocultaban tanto amor como secretos. Y allí estaba yo, una intrusa atrapada en medio de ellos, con una mente que burbujeaba con interrogantes. Al dar un paso atrás, buscando regresar a la seguridad de la oficina del doctor, tropecé y un sonido sordo resonó por el pasillo. En ese instante, la risa se apaciguó y todos dirigieron su atención hacia donde me encontraba, miradas curiosas, algunas con desdén. Fue un instante de claro reconocimiento, yo era una forastera en su mundo. Y, sin embargo, un gesto de la mujer con el cabello rizado me sorprendió. Aquel invitador leve movimiento con la mano parecía decirme que no todo era hostil. Tal vez había más por descubrir, sin embargo, antes de que pudiera evaluar esas señales, sentí la presencia del doctor detrás de mí. Iba vestido con un aire de preocupación que contrastaba con su usual aplomo. «Tienes que volver a la oficina», ordenó suavemente, sus ojos brillaban por una mezcla de urgencia y cuidado. Aún así, había algo más que él escondía, un secreto que, como la tormenta misma, estaba por desatarse. «¿Qué está pasando?», le pregunté, buscando la verdad entre sus sombras. Su mirada se endureció un momento, luego se suavizó. «No puedes ser parte de esto. Esta clínica, no es lo que parece», la frase resonó como un eco en mi mente. Justo cuando la tormenta exterior se amainaba un poco, el monte de incertidumbre en mí parecía agigantarse aún más. Quería saber de qué hablaba, pero su mirada lo decía todo, había líneas que no debía cruzar, por mi propio bien. «Espera», susurré, sintiendo que nos precipitábamos hacia un abismo desconocido. «¿Qué estás tratando de protegerme de?». Entonces, la expresión de su rostro cambió abruptamente, y por un momento, la profunda tristeza que acechaba detrás de su fachada de profesionalismo brilló como una luz tenue. Era una verdad que los dos llevábamos, una carga que parecíamos obligados a cargar. Sin embargo, su respuesta no llegó. Un fuerte crujido sonó en el pasillo, seguido de gritos apagados. La tranquilidad efímera se rompió en un instante de caos. La clínica que había comenzado como un refugio ahora parecía convertirse en un escenario de tensiones ocultas y secretos peligrosos. «Debes irte», insistió, aprendiendo mi mano. Pero a medida que sentí el roce de su piel contra la mía, una corriente de emociones incontrolables surgió. «No podemos seguir ignorando esto. Estoy cansada de huir», incluso ante la amenaza exterior, había algo poderoso que me impulsaba a permanecer allí, a adentrarme más en sus sombras. Las palabras de redención del doctor resonaron en mi mente, y aunque sentía el peso de sus advertencias, había una parte de mí que anhelaba desenredar cada hilo de su compleja historia, incluso si eso significaba enfrentar mis propios demonios, y justo en ese instante, con la tormenta aún rugiendo afuera, me di cuenta de que no había vuelta atrás, mis decisiones ahora estaban entrelazadas con las de él. Un nuevo crujido resonó en el pasillo, y el aire se volvió denso, lleno de una ansiedad palpable. Los gritos se volvieron más intensos, dejando entrever un caos que estaba más allá de mi comprensión. Miré a los ojos del doctor, buscando consuelo, pero encontré una profunda preocupación. La inquietud en su mirada me provocó un nudo en el estómago, un reflejo de la tormenta interna que se desataba en mí. «Voy a quedarme», afirmé con más determinación de la que realmente sentía. Luchaba contra el impulso de salir corriendo, de dejar atrás este lugar que había comenzado a convertir mis dudas en interrogantes apremiantes. «No puedo simplemente irme sin saber qué está pasando».
La intensidad de su agarre en mi mano se mantuvo firme, pero su rostro se contorsionó en una mezcla de dolor y aceptación. Entonces escúchame, dijo, y su voz se tornó seria, implacable. En esta clínica se están llevando a cabo tratamientos experimentales, y hay cosas que no deberías saber. Cosas que podrían ponerte en peligro. La franqueza de sus palabras resonó en la sala, un eco retumbante que me hizo cuestionar todo lo que pensaba saber sobre él. ¿Peligro? ¿Por qué? ¿Qué te hacen a ti y a todos los demás? Mis palabras se precipitaron como una oleada de desesperación y no supe si esperaba respuesta o simplemente deseaba que entendiera la angustia que me impregnaba. Su expresión se tornó sombría, eludía la mirada directa. La tormenta afuera aumentaba su furia mientras el mundo de la clínica se tambaleaba a nuestro alrededor. Antes de poder procesar su respuesta, se escuchó un golpe sordo. La puerta al final del pasillo se hundió, y la risa de antes se desvaneció, reemplazada por un silencio inquietante. Las miradas de los médicos y enfermeras, que antes compartían momentos de alegría, se tornaron serias, como si una sombra hubiera caído sobre ellos. Sabía que la atmósfera se había vuelto densa, y el peligro se palpaba en el aire como una advertencia inminente. «Nos están buscando», dijo, con una voz apenas audible, y su mano se apretó con más fuerza a la mía. «Si te quedas aquí, las consecuencias pueden ser devastadoras». Ese momento se convirtió en una eternidad de decisiones no resueltas. La lógica luchaba contra la conexión emocional que sentía hacia él, por un lado, el instinto de huir, por el otro, el fuerte lazo que se formaba entre nosotros, que ardía a pesar del caos. «No puedo dejarte», murmuré. En ese momento, la puerta del pasillo finalmente se abrió de golpe y la figura de un hombre alto y de aspecto amenazante apareció en el umbral. Su expresión era fría, y el aire se cortó como un cuchillo. Detrás de él, otros dos hombres se asomaron, sus miradas calculadoras buscando por toda la sala como cazadores persiguiendo a su presa. «¿Dónde está el doctor?», preguntó uno de ellos, su voz cargada de tensión. No veía más que peligros en cada paso que daban, y una corriente de terror descendió por mi espalda. Comprendí que ya no se trataba solo de preguntas y respuestas, sino de una lucha de poder que podía convertir cualquier rincón de la clínica en un campo de batalla. «Ven», murmuró el doctor, tirando de mí hacia una puerta lateral, que parecía ser una salida a esa pesadilla. La adrenalina comenzó a fluir en mis venas, fusionando la emoción del momento con mi instinto por protegerlo. Pero cuando estaba a punto de dar un paso, la mujer de cabello rizado apareció en la puerta trasera. Sus ojos ardían con una mezcla de ferocidad y preocupación. «No deben llevarlo», gritó, elevando la voz por encima del caos que nos rodeaba. Su interpelación hizo que se detuvieran en seco. «Nosotros somos los que controlamos la situación aquí», el doctor me miró, su rostro enmarcado en confusión y reconocimiento. Este era un momento crucial, y entendía que las decisiones que tomaríamos en menos de un segundo podrían cambiar nuestras vidas para siempre. Tal vez, entonces, había más que descubrir tras aquellas amistades sorprendentes. Quizás estaba preparada para adentrarme en la historia que se entrelazaba entre ellos, no solo por él, sino por todos los que estaban involucrados en esta lucha. La tormenta afuera podía considerarse un reflejo de la tormenta que se desarrollaba en nuestras vidas. Nada de esto es lo que parece, pensé por un breve instante, sintiendo que estaba al borde de una revelación que podría cambiar no solo mi camino, sino el de todos nosotros. Pero antes de que pudiera formarlo del todo, una de las figuras en la puerta hizo un movimiento repentino. Todo se tornó negro en un instante, despertar en este nuevo mundo estaba en el aire, y su esencia se mezclaba con la amenaza inminente. La única certeza, había sido arrastrada hacia un abismo de secretos y peligros del que no podía escapar. Sin embargo, esa verdad solo me alentaba a seguir adelante, y la valentía que una vez creía ausente, brotó de su interior, dispuesta a enfrentar lo desconocido. Despertar fue como salir de un sueño turbio. Abrí los ojos y la luz blanca del interior de la clínica me deslumbró. Estaba tendida sobre una cama,
las sábanas frías contra mi piel. Mi latido resonaba con fuerza, combate entre la confusión y el miedo que anidaba en mi corazón. A mi alrededor, el ruido del caos aún era audible, pero se había vuelto distante, como un eco lejano que perdía fuerza. Tomé un momento para respirar, buscando asentar mis pensamientos, dudé en moverme, cada parte de mí tensaba en anticipación, como un animal asustado en su escondite. ¿Dónde estaba el doctor? ¿Y la mujer de cabello rizado? Mi mente se llenó de imágenes fugaces de lo ocurrido, la confrontación, sus miradas, la angustia a su alrededor. Me senté lentamente, sintiendo una punzada de desorientación. La habitación estaba vacía, salvo por el sonido del sistema de ventilación, que parecía susurrar secretos de un mundo que se escondía tras esas paredes. Intenté recordar cada detalle, su rostro, la manera en que me había mirado. Había una conexión palpable, un hilo invisible que me unía a él y, aún así, estaba rodeada de un misterio que procuraba desentrañar. No podía permitir que el miedo me dominara, necesitaba respuestas. Me levanté, tambaleándome ligeramente al paso, el suelo de linóleo fresco bajo mis pies. Avancé hacia la puerta. Al abrirla, el pasillo permanecía en silencio, pero el murmullo de voces angustiadas resonaba en la distancia. El eco de pasos y el tintinear de instrumentos médicos llenaron el aire, como si el hospital estuviera en plena descomposición. Mis instintos me guiaron hacia la zona de operaciones, donde había visto a un grupo de personas discutiendo. Con cada paso, el corazón me latía con más fuerza. ¿Por qué había decidido quedarme? La lógica me pedía encontrar la salida, escapar antes de que la oscuridad se apoderara de mí. Pero una parte de mí sabía que si él estaba en peligro, no podría dejarlo enfrentarlo solo. Cuando llegué a la entrada de la sala, empujé la puerta. La escena ante mí me dejó sin aliento. El doctor estaba rodeado por los 3 hombres que habían irrumpido antes. Su expresión, que antes parecía llena de determinación, ahora estaba marcada por la angustia. La mujer de cabello rizado, en la esquina de la habitación, parecía estar haciendo todo lo posible por mantenerse firme, pero la tensión en su rostro revelaba su desesperación. Se estaban enfrentando a un enemigo que claramente tenía más poder del que todos podrían imaginar. Noté un destello de metal en la mano de uno de los hombres, un arma. Eso era la gota que colmaba el vaso. Un grito mudo se formó en mi garganta, y aunque mis instintos me decían que debía retirarme, mi corazón, en cambio, me instó a adentrarme. «Basta. Déjenlo en paz», grité desde la entrada, sintiendo la presión de la adrenalina inundar mis venas. Los ojos de todos se volvieron hacia mí, la habitación se detuvo en el tiempo, y cada respiración se sintió entrecortada. «¿Tú?», preguntó el hombre de aspecto amenazante, cerrando el puño alrededor del arma. La furia en su voz hizo eco en mis huesos. «Vuelve a donde perteneces». «No, eso no sucederá», me atreví a replicar, tragando el terror que me envolvía. «Él no es lo que ustedes piensan», el doctor me miró, su expresión un enigma de emociones. En su mirada había preocupación, pero también una chispa de esperanza. Su presencia me daba fuerzas, aunque el aire se tornaba cada vez más tenso y peligroso. «Lárgate», exigió uno de los hombres, acercándose amenazadoramente. Lo que podría haber sido un paso atrás se transformó en un avance decidido. Con un empujón apenas perceptible, conseguí que el doctor arañara el paso adelante, empujándome hacia una esquina. «No lo haré. Si alguien debe irse, soy yo», respondí, sintiendo el nudo en mi estómago disolverse en un torrente de determinación. En ese instante, el caos tomó una dirección insospechada. La mujer de cabello rizado, en un giro dramático, lanzó un objeto, un cristal que se estrelló contra el suelo. El estruendo reverberó por la sala justo cuando comenzó un revuelo en las filas de los hombres. El momento se volvió un campo de batalla, y en el tumulto que siguió, me sentí atrapada entre la desesperación y el deseo de proteger a quienes había comenzado a querer. Todo se descontroló a una velocidad deslumbrante. Las voces se convirtieron en gritos, las luces comenzaron a parpadear,
creando una atmósfera caótica. El doctor tomó rápidamente mi mano, buscando arrastrarme hacia un lado. Ahora, ordenó con voz firme, y nos lanzamos hacia la salida. El último vistazo que eché atrás fue hacia la mujer de cabello rizado, su expresión de valentía fue un faro entre la oscuridad. Entonces, nos adentramos en un nuevo pasillo, pero el pánico seguía acechando. Una decisión, un momento y un grito, habían desencadenado un torbellino de incertidumbre. Sabía que el peligro no se había desvanecido, al contrario, ahora tenía una forma amenazadora, algo que acechaba en las sombras, esperando el momento de atacar de nuevo. La adrenalina seguía fluyendo. Lo que había comenzado como un destello de valentía se transformó en preguntas sin respuesta, un laberinto de dilemas. ¿Sobreviviríamos a esta noche oscura? Y lo más inquietante, ¿qué secretos aún permanecían por descubrir? Corrimos por el pasillo, el sonido de nuestros pasos resonaba como un eco desesperado. El doctor, con su mano firme entrelazada con la mía, tiró de mí hacia una salida de emergencia. Pronto se escucharon gritos detrás de nosotros, y la certeza de que no estábamos a salvo se aferraba a mi pecho como una piedra pesada. Cada latido me recordaba que había tomado una decisión, una elección que me arrastraba hacia lo desconocido. ¿Estás bien?, preguntó el doctor mientras nos deteníamos brevemente en un rincón oscuro. Su rostro estaba bañado en un sudor que brillaba bajo la luz tenue, pero sus ojos aún reflejaban una calidez que contradecía la brutalidad de la situación. Asentí, aunque mi corazón estaba en 1000 pedazos. Fueron momentos como este, desprovistos de certezas, los que revelaban la fragilidad de la vida. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son esos hombres? Logré preguntar, mi voz temblorosa traicionando mis esfuerzos por mostrar fortaleza. Él respiró hondo, como si tuviera que tragarse algo más que el miedo. Son parte de un grupo al que me he enfrentado. Han estado detrás de mí durante un tiempo. Sus palabras colisionaron en mi mente, llenando el espacio con la realidad de que su vida estaba entrelazada con un oscuro secreto que aún no comprendía del todo. No puedo dejar que te hagan daño, respondí de manera casi instintiva. En ese instante, me di cuenta de que mi preocupación por su bienestar era más profunda de lo que había sentido por cualquier otra persona. Era una conexión inquebrantable que brotaba de mis entrañas, y aunque me aterraba, también era hermosa. El doctor me miró, sus ojos ardían con una mezcla de sorpresa y algo que parecía admiración. No deberías estar aquí. Es demasiado peligroso para ti, insistió, pero no pude quitarle importancia a lo que sentía en mi interior. Algo en su lucha resonaba con mi propia necesidad de no quedarme apagada frente al miedo. Antes de que pudiera contestar, un ruido abrupto resonó al final del pasillo. Una puerta se abrió y las sombras de 2 hombres comenzaron a moverse hacia nosotros. El pánico se apoderó de mí una vez más. «¡Corre!», grité, apretando la mano del doctor mientras comenzábamos a correr de nuevo, el eco de nuestros pasos resonando por los pasillos vacíos de la clínica. A medida que avanzábamos, las luces titilaban ominosamente, creando un efecto estroboscópico que distorsionaba la realidad. Recorrimos pasillos en un estado de frenética adrenalina, pero cada giro y cambio de dirección solo nos llevaba más lejos de donde necesitábamos estar. Comenzaba a perder la esperanza cuando, de repente, el doctor se detuvo frente a una puerta cerrada con un código numérico. «Esto es una sala de seguridad. Si logramos entrar, podemos escondernos hasta que pase el peligro», explicó, su voz entrecortada pero firme. Sin dudarlo, introdujo el código. Mi corazón palpitaba más fuerte al escuchar los bips que resonaban en la puerta. Tan pronto como se abrió, nos apresuramos hacia adentro. La sala era austera, llena de monitores que parpadeaban en la penumbra, y la pantalla en la pared mostraba múltiples ángulos del área del hospital. Un nuevo miedo se apoderó de mí. Estaban vigilándonos. El doctor cerró la puerta, apoyando su espalda contra ella mientras trataba de recuperar el aliento. «Esto es lo que he estado intentando proteger. Soy médico, pero también estoy metido en algo mucho más grande de lo que pensabas». Su voz sonaba cansada, como si cargar este secreto estaba agotando su espíritu. «¿Qué quieres decir?», respondí,
ansiosa por conocer más, pero sabiendo que el riesgo de profundizar en ese abismo podría ser devastador. Sentí que la tensión en el aire se volvía palpable, como un hilo que esperaba ser cortado. Hay más en mí de lo que parece. Este hospital está relacionado con una red que involucra muchas cosas. Lo que pasa aquí no es solo medicina, contestó, y en su mirada vi un destello de determinación y desesperación. ¿Qué significa eso, doctor?, insistí, sintiendo que cada palabra me acercaba a descubrir una verdad que no estaba lista para enfrentar. Pero el deseo de comprender lo que realmente estaba sucediendo me empujaba hacia adelante. Justo en ese instante, la pantalla de uno de los monitores mostró a los hombres que había visto antes. Estaban en la planta de abajo y sus voces inundaron la sala a través de los altavoces. Sabemos que están aquí. No se esconderán para siempre, resonó la amenaza, y mi corazón se detuvo en un palpitante silencio. El doctor y yo intercambiamos miradas, comprendiendo que, una vez más, estábamos acorralados entre una verdad ineludible y un peligro inminente. La habitación que nos brindaba seguridad momentánea comenzaba a sentirse tan claustrofóbica como el mundo exterior. Sin previo aviso, el doctor se acercó a mí, y por un instante, el caos que nos rodeaba pareció desvanecerse. Sea lo que sea que venga, no quiero que te lastimen. Eres importante para mí, susurró, atrapando mi mirada con una intensidad que robó mi aliento. El último eco de sus palabras resonó en mi mente, y en ese instante, supe que lo que estaba en juego era más que nuestras vidas. Era el vínculo que comenzamos a construir bajo la presión del peligro. Sin embargo, una pregunta hirviente surgía en mi corazón: ¿podríamos salir de esta juntos, o el peso de sus secretos nos separaría para siempre? El sonido de la puerta siendo forzada interrumpió nuestra conexión. Sabía que el tiempo se acercaba a su fin, y lo que nos aguardaba al otro lado podría cambiarlo todo. El golpe en la puerta resonó agudo y profundo, como el redoble de un tambor que anunciaba nuestra inminente perdición. El doctor se giró hacia mí, su expresión ahora una fusión de preocupación y determinación. En un acto reflejo de protección, se interpuso entre mí y la puerta, sus manos tensas sobre el marco. Déjame hablar, dije, incapaz de contener el impulso de hacer algo, de ser parte de la solución en lugar de una víctima asustada. La conexión que habíamos forjado en ese breve espacio de tiempo, bajo una presión insostenible, me empujó a acercarme a él, a no permitir que la desesperanza nos consumiera por completo. No podemos quedarnos aquí. Con una mirada firme, él accedió lentamente, apartándose de su posición defensiva. La situación urgía, y aunque no sabíamos lo que nos aguardaba, sentía que el valor me brotaba desde lo más profundo de mi ser. ¿Hay otra forma de salir de aquí?, pregunté, tratando de mantener la calma mientras luchaba con la creciente ansiedad que se cernía sobre nosotros. Hay un pasillo de servicio detrás de los monitores. Tal vez podamos escapar por allí, explicó, y aunque su voz seguía siendo temblorosa, la chispa de esperanza en sus ojos era contagiosa. Sin esperar respuesta, se dirigió hacia la pared y comenzó a golpear un panel donde intuía que podía haber una salida. El sonido de los hombres, cada vez más cercanos, era como un eco en mi mente. ¿Y si no funciona? ¿Y si no llegamos a tiempo?, pregunté, el pánico comenzando a burbujear en mi garganta. Pero él se detuvo un instante y, en un giro inesperado, se dio la vuelta, tomando mi rostro entre sus manos con suavidad. Lo lograremos, me dijo, la confianza en su voz era un bálsamo para mis ansias. Yo no dejaré que nada te pase. Prometí protegerte, y eso es lo que haré. Las palabras de ese hombre, el que no solo era un médico sino un luchador, resonaron en mí como una declaración inquebrantable. Las paredes de aquel cuarto, que pronto podrían convertirse en nuestra trampa, se derrumbaron lentamente en mi mente. Mientras él seguía trabajando en el panel, sentí que cada segundo perdido era un tiempo que nuestra conexión se reafirmaba. De repente, con un crujido, el panel se abrió, revelando un oscuro pasillo. La luz del monitor más cercano iluminaba su entrada como un faro en la tormenta. Vi su figura emergente, un guerrero decidido ante un destino incierto. Sin más pruebas, nos lanzamos al pasillo,
mi mano firmemente entrelazada con la suya, un gesto que era tanto un refugio como una promesa. La penumbra nos envolvió. Mis pasos resonaban sobre el suelo, mientras el murmullo de las voces en el exterior se hacía más intenso. La adrenalina me empujaba, y en un acto de pura confianza, dejé que el doctor guiara nuestro camino. ¿Cómo llegaste a estar involucrado en todo esto?, logré preguntar mientras corríamos, la curiosidad venciendo a la ansiedad. El eco de mis palabras se perdía en la oscuridad, pero la respuesta que esperaba era esencial para entender su carga. Era solo un médico, simplemente quería ayudar, admitió, sus ojos brillando con un recuerdo distante, pero me encontré en medio de un juego de poder más grande de lo que podría haber imaginado. He tratado de salvar vidas, pero también he hecho enemigos. Las revelaciones brotaban de él, pero yo aún no sabía si lo consideraba un héroe o un hombre atrapado en un mar de sombras. Eso no debería definirte, murmuré, incapaz de evitarlo. Tus intenciones son más importantes que las decisiones de otros. Él se detuvo un instante, mirándome con una mezcla de confusión y gratitud. A veces es difícil ver más allá de los propios errores. Pero tú me haces querer ser mejor. A medida que nos internábamos en el oscuro pasillo, las luces de emergencia titilaban como un aviso, mientras nuestras respiraciones se entrelazaban en un vaivén de espera. En un momento inesperado, di un paso en falso y caí. Un momento que pareció congelarse en el tiempo. Él reaccionó rápidamente, atrapándome antes de que tocara el suelo. ¿Estás bien?, preguntó, su ojo escrutador evaluando mi estado. El contacto cercano encendió una chispa de conexión entre nosotros, y en aquel instante, nuestras miradas se aferraron, el mundo exterior desvanecido. Sí, es solo que, murmuré, pero la verdad era que la simple cercanía me dejó en un estado de confusión. En ese momento, no solo éramos él y yo, éramos dos almas unidas en un destino incierto, desnudados ante la realidad que amenazaba con separarnos. Mientras me ayudaba a ponerme de pie, el sonido de pasos resonó en la distancia. Tenemos que seguir, dijo, soltando mi mano con reticencia, pero su mirada no se alejaba de la mía. Continuamos avanzando, cada paso indudablemente atado a la decisión de seguir juntos, incluso si lo que nos esperaba era solo un abismo. Sin embargo, cuando finalmente llegamos al final del pasillo, el doctor fruncía el ceño, lo que indicaba que algo no estaba bien. Al llegar a otra puerta, encontramos que estaba cerrada, y justo cuando comenzaba a sentir una punzada de frustración, escuchamos un fuerte golpe detrás de nosotros. Detrás de nosotros, grité casi en un susurro, el pánico pareciendo correr por el pasillo. La incertidumbre comenzó a ganar terreno y la violencia de la emoción se apoderó de mí. En ese momento, todas las decisiones anteriores parecían empujarme hacia adelante como una corriente imparable. Aquí estábamos, enredados entre secretos y promesas, a punto de enfrentar una revelación que podría sacudir los cimientos de lo que habíamos comenzado a construir. El doctor miró la puerta cerrada y luego sus ojos hallaron los míos. Cualquiera que sea el tiempo que nos quede, no tengo dudas de que juntos podemos salir de esto, dijo con una firmeza que desafiaba al destino. Fue entonces que, en la oscuridad, un destello de luz penetró la penumbra. Una figura emergió del más allá, entre sombras danzantes y el rostro familiar en el brillo de la luz hizo que la desconfianza se añadiera al miedo. Era alguien que nunca imaginé ver de nuevo, alguien que podría alterar todo lo que habíamos creído cierto. La verdad estaba a punto de salpicar nuestras vidas, y el futuro nunca había parecido tan incierto. ¿Podía el secreto del doctor sostenerse contra esta nueva revelación? La figura se acercó, su rostro iluminado por la luz temblorosa del pasillo. Era Clara, una antigua colega del doctor, a quien había conocido por las anécdotas que él compartía con frecuencia. Su presencia era una mezcla de alivio y horror, como una mezcla de miel y veneno. Los mismos ojos que solían brindarle a él apoyo y tranquilidad ahora reflejaban algo más, preocupación y temor. Clara, exclamó el doctor, la calidez en su tono apagada por la tensión palpable. ¿Qué haces aquí? Escuché las alarmas, pensé que algo estaba mal.
No sabía que eras tú, suena como un eco distante, su voz se distorsionaba por la confusión que potencialmente ardía entre todos nosotros. Observé cómo su mirada pasaba de su viejo amigo a mí, con una mezcla de reconocimiento y juicio. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué hay hombres buscándote? Esas palabras arrojadas en medio de la confusión amplificaron la ansiedad en el aire. Estamos en problemas, Clara. Ellos han descubierto nuestra ubicación y necesitan llevarnos, pero la puerta está cerrada, explicó el doctor, mientras el sonido de pasos se hacía inminente. Tienes que ayudarnos a salir. Su rostro palideció, pero luego forzó una sonrisa, la que claramente no llegó a sus ojos. No puedo, hay algo más en juego aquí. Ellos están buscando a los que saben. Y tú has cruzado líneas que nadie puede cruzar. Ese momento pareció estancarse. El dolor de la traición flotaba en el aire, amenazando con romper el lazo que había brotado entre el doctor y yo. La luz titilante cayó sobre su rostro, sus músculos se tensaron como si las palabras de Clara fueran un arma afilada. No puedo dejarte aquí, Clara, replicó el doctor, su voz ahora un susurro quebrado, cargado de desesperación. Es mi responsabilidad proteger a los que están en riesgo. Pero ellos no se detendrán. Ellos vendrán aquí por los dos, y no tengo forma de salvarte. Tampoco puedo asegurar que ustedes sean una prioridad para ellos. El temor en su voz resonaba con la gravedad de la verdad. En ese instante, mi corazón se estancó con una revelación insidiosa. Clara sabía cosas que el doctor ignoraba. ¿A qué te refieres con ustedes? ¿Sabes cuáles son sus verdaderas intenciones? Interrogué con un hilo de voz, buscando respuestas que se escabullían a través del aire pesado del pasillo. Ella titubeó, el miedo al descubrimiento dibujándose en su rostro. Lo que llaman proyecto no es solo una investigación médica, es parte de un plan mucho mayor. Y tú estás en medio de ello. Miré al doctor, cuya expresión se había oscurecido con cada una de sus palabras. Quería creer en su integridad, en su deseo de ayudar, pero Clara estaba sembrando dudas en nuestro vínculo, rompiendo la ilusión que habíamos tejido juntos en esos momentos de angustia. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Su voz me pareció una explosión, y en ese instante, las luces de emergencia comenzaron a parpadear. Las sombras en la pared se alargaban, y el sonido de las pisadas afuera se intensificaba. Porque pensé que esto era solo ciencia. Él respondió, su voz ahora un eco de frustración, no creí que se volvería peligroso. Quería hacer el bien. Pero nunca imaginé que me involucraría en algo así. La sinceridad en su voz era innegable, pero las palabras de Clara reverberaban, un eco que alteraba la confianza que había comenzado a construir entre nosotros. Me preguntaba si realmente había algo más que él no había compartido. Debemos irnos, ya. La urgencia de Clara rompió el momento tenso. Ella rápidamente se acercó al panel de la puerta y comenzó a buscar algo, como si tuviera un plan en mente. ¿De verdad te arriesgarías a entregar tu vida por estos secretos? Le pregunté, la incredulidad moldándose en mi tono. Ella dejó de buscar y los ojos se le llenaron de un brillo que no podía ser ignorado. No estoy arriesgando mi vida. Me estoy asegurando de que esté a salvo. No estoy aquí por ellos, estoy aquí por ti. La sinceridad en sus palabras dejó una huella en mí, y por un breve instante, comprendí la profundidad del conflicto, pero antes de que pudiera procesar su significado, una ola de ruido estalló en el pasillo, una voz resonó potente. Get out of there. Era una orden con un eco de autoridad. El miedo se adueñó de mi impulso y de mi instinto, la adrenalina me recorría como electricidad. Por aquí, dijo Clara, llevando a cabo un movimiento veloz hacia un pequeño espacio escondido en la pared. Si me sigues, podemos salir. La mirada del doctor buscó la mía, un último destello de conexión capaz de atravesar las sombras. El impulso era claro, avanzar, huir. Aunque eso significara dejar atrás la verdad que se agazapaba en la oscuridad, también significaba dejar de lado lo que habíamos comenzado a construir entre nosotros. Te vas a ir detrás de ella,
preguntó él, su rostro marcado por la desilusión y la urgencia. Los ecos de la realidad chocaban en mi mente, y aunque tenía la certeza de que lo que se encontraría al otro lado del pasillo era incierto, también sabía que la verdad se desvanecería si no tomaba una decisión. Clara representaba una salida, una esperanza, pero el doctor era también la conexión que había comenzado a florecer casi a pesar de nosotros. En ese breve espacio de tiempo, comprendí que era el momento de elegir, de definir la dirección de mis pasos. La decisión radical, el abismo absoluto entre lo conocido y lo desconocido, amenazaba con atraparnos. La angustia se convirtió en un torrente que palpitaba por dentro mientras esperaba, aunque mi elección podría cambiar el destino de no uno, sino de todos, y fue ahí, en medio de la oscuridad y el caos, cuando la puerta comenzó a abrirse lentamente, y una nueva revelación aguardaba ansiosa al dar el siguiente paso. ¿Sería el comienzo de nuestra salvación o el final de nuestra libertad? La puerta se abrió con un chirrido ensordecedor, y la luz iluminó la estancia en un destello repentino, proyectando sombras fantasmales que se abalanzaban sobre nosotros. Clara me miró, su rostro una mezcla de urgencia y determinación, como si ese breve instante pudiera decidir nuestro destino. El doctor, con su expresión desgarrada entre la desesperación y la incertidumbre, retrocedió un paso, incapaz de decidir qué camino tomar. Instintivamente, supe que la confianza era un lujo del que no podía permitirme en ese momento. Clara había dejado caer un peso pesado sobre mis hombros, y cada palabra de ella resonaba con una verdad inquietante. ¿Sería cierto? ¿Estaba realmente atrapada en un juego mayor del que no tenía conocimiento? Vamos, la voz de Clara se alzó por encima del conflicto que retumbaba en mi pecho, pero mis pies estaban anclados por la duda. ¿Por qué había llegado aquí de repente, en medio de todo este caos? ¿Era una aliada genuina o una pieza más de un rompecabezas que apenas comenzaba a descubrir? El sonido de pisadas resonó de nuevo, esta vez más cerca. La adrenalina me empujó a actuar. Miré al doctor, mis pensamientos agolpándose, un torbellino de emociones en mi interior. Debo irme, debo averiguar qué está sucediendo, murmuré, ensayando una resolución que no estaba segura si sentía de verdad. Sin embargo, el destello en los ojos del doctor, entre la pena y la feroz protección, me detuvo. No puedes confiar en ella. No lo olvides. La súplica en su voz rompió algo dentro de mí. Sentí el abismo de la incertidumbre dividirme, como si una parte de mí estuviera ansiosa por seguir a Clara, y otra parte quisiese quedarme a su lado. Tú eres quien está en peligro. Me urgió Clara, su tono atravesando la niebla de mis pensamientos. No hay tiempo. Tienes que decidirlo ya. La única forma de salir de aquí es moverte ahora. Su mano se estiró hacia mí, y en sus ojos vi un destello de fervor. Pero también un rayo de miedo profundo. Finalmente, me di cuenta de que, a pesar de mi confusión, las palabras de Clara al haberme dicho que estaba allí por mí atravesaban la barrera de mis dudas. Mis instintos clamaban por la verdad, y yo necesitaba saber más. Hice un movimiento hacia la salida, pero el doctor agarró mi brazo, su toque era firme, casi desesperado. Pero ¿y si es una trampa? La desesperación crecía en su voz. ¿Y si hay algo mucho más siniestro sucediendo? Es lo que necesitamos averiguar, respondí, mi voz temblando pero llena de un nuevo fervor. No podemos quedarnos aquí, doctor. Debemos enfrentarlo. Una ráfaga de viento frío pasó por el pasillo, llenándome de una sensación de urgencia más intensa. Clara giró sobre sí misma, mirando hacia el umbral como si esperara que el caos irrumpiera en cualquier momento. No podemos seguir discutiendo. Las luces de emergencia comenzaron a parpadear más intensamente, como si presagiara la cercanía del peligro, decidí. Y en ese instinto de lucha, hice lo que mi corazón gritaba. Evité la mano del doctor y corrí hacia Clara, aceptando la incertidumbre de lo que vendría. Ella sonrió, una chispa de alivio fugaz atravesando su rostro antes de que comenzáramos a movernos juntos. Pero al hacerlo, el desasosiego hacia el doctor pesaba sobre mis hombros como una losa de piedra. Avanzamos por el pasillo,
los pasos resonando en la superficie dura como un canto fúnebre a cada uno de nuestros temores, mientras la luz parpadeante iluminaba nuestras caras con cada movimiento. Clara, motivadora, parecía guiada por una necesidad imperiosa de sobrevivir, sus pasos decididos, mientras yo luchaba por mantener el ritmo. A esta izquierda. Clara condujo la marcha de manera veloz, su voz una brújula en un mapa de incertidumbre. Con cada giro, el aire se tornaba más denso, cada zancada un constante recordatorio de lo que había dejado atrás. Pero mi mente estaba sobrecargada con preguntas no resueltas. Las sombras del pasado me envolvían, su peso amenazando con dejarme caer, y al llegar a un pequeño cuarto de almacenamiento, Clara paró de golpe, presionando su mano sobre los labios, instándome al silencio. Al fondo, escuchamos murmullos, una voz conocida atravesó el murmullo, resonando como un estallido helado en mi interior. Lo hemos perdido, no pueden estar lejos. No paren hasta encontrarlos. Era la voz que había estado buscando. Los de la puerta, murmuré, con la claridad de una revelación golpeando mi mente. Clara asintió, ahora consciente de lo que se avecinaba, el secreto que había intentado escapar se arremolinó en el aire denso y oscuro del cuarto. Debemos seguir adelante, pero debemos ser cuidadosas, dijo ella, y por un segundo sentí una conexión genuina con su necesidad de protegerme. Sin embargo, la angustia por el doctor aún me pesaba en el corazón, la verdad seguía huyendo de mí, pero ahora sabía que, al encontrarla, podría salvar a aquellos que me rodeaban y quizás incluso a mí misma. Era el momento de tomar la decisión final, aceptar el riesgo de volar hacia lo desconocido o regresar a la intensidad de la lealtad que alguna vez había sentido hacia el doctor. Con ambas opciones, el temor se mezclaba con la esperanza de un futuro que aún no podía vislumbrar, la incertidumbre resonaba en el aire, y al darle un vistazo a Clara, me di cuenta de que este ya no era solo un escape. Era ahora una búsqueda para desenterrar la verdad oculta en los oscuros pliegues de esta conspiración, una que me invitaba a adentrarme en lo desconocido. Sin embargo, cuanto más nos adentrábamos, una sombra cada vez más alargada se dibujaba, un sonido que heló mi sangre resonó fuera del cuarto, no dejen que escapen. La persecución estaba a punto de empezar. Y sin saber si habíamos elegido correctamente, la niebla de la verdad comenzó a dispersarse. La tormenta azotaba la clínica, pero sentía que dentro de mí había una calma en medio del caos. La puerta se cerró tras nosotros como un golpe al final de un capítulo, y en la penumbra del pasillo, el susurro de la verdad se convertía en un clamor. Clara giró hacia mí, y aunque había visto en sus ojos la certera determinación, ahora había un destello de miedo. Debemos irnos, insistió, tomando mi mano mientras comenzábamos a correr. Cada paso resonaba como un eco de decisiones pasadas, de caminos que no había elegido, y la urgencia se intensificaba. Lo que había empezado como una búsqueda por respuestas se había transformado en una carrera para salvar quienes realmente importaban, al girar en un nuevo pasillo. El ruido de los hombres que nos buscaban se hacía cada vez más inminente. ¿Qué sabías de él?, le pregunté a Clara, sin poder contener la confusión abrumadora que la situación había desatado en mí. ¿Por qué corriste para ayudarme? Porque sé que él es diferente, respondió. Sus ojos centelleaban con un fuego firme. No todos en esta clínica somos iguales. Algunos de nosotros queremos hacer el bien, pero el cambio a veces requiere sacrificios. Cada historia tiene dimensiones que aún no comprendes. La sombra del doctor en mi mente se hizo más clara en ese instante. Marco, ese médico que había empezado como un enigma en mi vida, comenzaba a revelarse como un colaborador en algo que me superaba. ¿Qué tipo de sacrificios?, cuestioné, tratando de atar todo lo que había aprendido. El sacrificio de no mirar atrás, dijo Clara con un tono grave. Hay cosas que se deben dejar en el camino para avanzar. La vulnerabilidad en sus palabras resonó en mí, al igual que los ecos del doctor y su búsqueda por redención. Aquella era una búsqueda por ser más que lo que los demás veían. Pero su luz se estaba volviendo difícil de distinguir entre la oscuridad que comenzaba a cernirse sobre nosotros. ¿Qué haré si lo alcanzo?
¿Qué hará él al saber que decidí seguir este camino? La ansiedad se apoderó de mí mientras nos encaminábamos hacia un destino desconocido. La agitación terminó siendo nuestra aliada, alcanzamos el final del pasillo que desembocaba en un vestíbulo. Un grupo de hombres estaba ahí, y su presencia era un recordatorio contundente de la elección que debía hacer, seguir enfrentando los riesgos por los que había cruzado la frontera entre la ignorancia y la verdad. Allí, gritó uno de ellos cuando nuestras miradas se cruzaron, y en un instante, todo se desató. Fue un aluvión de gritos y movimientos frenéticos, un torbellino donde los pasos se convertían en una danza de supervivencia. Pero mientras todo sucedía, mi mirada se encontró de nuevo con Clara. Ella, con su determinación brillante, se dirigió a mí y en un gesto valiente, me empujó hacia una salida. En ese momento, efectivamente volví a mirarle a ella y a mi informante anterior, pero, ¿y el doctor? Él se sale por sí mismo. Clara gritó, y con una sacudida en mi corazón, entendí que el momento de reivindicación había llegado. No podía dejar que las sombras del pasado me retuvieran más. Al mirar hacia atrás, vi cómo Marco se enfrentaba a sus perseguidores. En ese instante, supe que estaba eligiendo también por él. Las decisiones eran nuestras, y a pesar de la furia del viento y las tormentas externas, se había gestado una luz, un nuevo propósito. Clara y yo logramos salir, la brisa fresca envolviéndonos mientras abandonábamos la prisión de secretos y sombras. A medida que corríamos hacia la seguridad de la noche, mi corazón palpitaba con nuevas emociones. Volteé una última vez hacia la clínica. Esa tormenta no era solo externa, también había roto el silencio de mis propias tormentas internas. Sin embargo, había comprendido que cada eslabón de mi vida había valido la pena, cada elección había tejido una historia más grande. A veces, los caminos hacia la redención no son tan obvios como parecen, pensé al salir de la clínica. Con Clara a mi lado y él. Recuerdo de Marco como una sombra persistente, supe que la búsqueda de la verdad y el amor podía abrirse paso incluso en los lugares más oscuros. Y mientras las estrellas empezaban a brillar con la promesa de un nuevo amanecer, comprendí que estaba finalmente lista para enfrentar lo que vendría. En el caos, encontramos la claridad, murmuré, abrazando la esperanza que había florecido en mi corazón mientras seguía avanzando, lista para la próxima aventura.